básicamente, ¿qué es lo que a nivel antropológico destaca el liberalismo? Un humanismo liberal en el cual el hombre, o sea, la libertad, como yo les decía anteriormente, es considerada como la esencia, el constitutivo característico de la persona. El hombre es entendido ante todo como un ser libre, ¿sí? Y es un ser concebido como naturalmente bueno y justo, es decir, un hombre que por sí mismo hace el bien, vive bien, ¿sí? Y del cual como que nada debería sorprendernos, ¿no? El hombre librado a la propia determinación sería un ser con capacidad de autoconducción y de realización, digamos, a nivel personal y a nivel social. Como les decía también anteriormente, esto no tiene en cuenta esta perspectiva o esta doctrina filosófica, todo lo que es el resabio que ha dejado el pecado original, la herida del pecado original en el hombre, ¿no? Y todos los desvaríos que del postulado este se desprenden. El hombre es un ser, sí, que naturalmente entonces va a alcanzar la perfección sin que para ello tenga que estar sometido ni al influjo de la acción educadora de un maestro, ni al crecimiento en la vida de las virtudes, podríamos decir, sino que simplemente se realiza en la medida en que ejerce su libertad o su autodeterminación, podríamos decir, ¿sí? En la medida en que realiza decisiones personales. En el plano de la conducta, entonces, ¿qué va a pasar? El hombre es un autodidacta, es decir, un ser que a sí mismo se dicta sus propias normas de conducta. No está sometido a ninguna regulación ética, a ninguna regulación moral, y por lo tanto se empieza a ver una especie de subjetivismo en el sentido moral, podríamos decir, porque aquello que considera el hombre como bueno o como malo se impone como norma de conducta, ¿sí? Y rige la conducta del ser humano y no necesariamente o a consecuencia la de otros individuos. Si ustedes empiezan un poco a rebobinar o a tratar de ir hacia atrás en el tiempo, ¿se acuerdan cuando hablamos de la virtud? Que nosotros decíamos que en la definición de virtud nosotros reconocemos que la virtud parte de, sobre todo, tener en cuenta que hay ciertas cuestiones, principios que objetivamente ayudan al perfeccionamiento de la naturaleza del hombre y no cuestiones netamente subjetivas, ¿no? Entonces empieza a hablarse de valores en vez de virtudes o aquello que perfecciona las potencias superiores del hombre, sea la inteligencia o sea la voluntad. Estas mismas apreciaciones se van teniendo como sus repercusiones en los distintos ámbitos en los que la vida del hombre se va presentando. Por ejemplo, en la economía, ¿sí? Se centra todo en la iniciativa o en el interés personal. Se habla de respetar el sano egoísmo individual y en este sentido se produce un principio en el cual la ley fundamental de la economía liberal es la de la libre oferta y demanda, ¿sí? Cada uno pone el precio que quiera a los productos y la demanda crece o no en función de eso. En este sentido, ¿cuál es el papel que ocupa el Estado? Simplemente el de un mero custodio de las libertades individuales. Y esto se aplica al ámbito de la empresa también o a la economía en general. Simplemente lo que tiene que hacer es garantizar el respeto de las libertades individuales. Por eso habla el texto de una especie de laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, viene a ser justamente como el eslogan, por decirlo de alguna manera, que pregona el Estado en este sentido a través de la economía. Por lo tanto, el afán de lucro, la ganancia en sí misma, el rédito a nivel económico, no reconoce ningún tipo de coartación, ninguna regulación, ni de tipo moral, ni tampoco, ni mucho menos, de tipo religioso. El principio de la propiedad es exaltado como principio hegemónico, ¿sí? Incluso llegando hasta el punto de que el hombre puede aniquilar los bienes que posee. Esta cuestión de, no sé si ustedes han tenido oportunidad de leer algunos ensayos, encíclicas papales que han hablado del cuidado de la casa común, reconociendo, ¿no?, que los bienes que existen, algunos son de carácter individual o particular, pero hay otros que son comunes. Bueno, obviamente por el liberalismo no va a ser sostenido este principio rector, ¿no es cierto?